La joven Isabela fue humillada por su propia sangre, rechazada por un mundo que convirtió su pureza en vergüenza. Pero en una noche de peligro, cayó en los brazos de un apache solitario, marcado por el exilio y un voto sagrado. Ese encuentro prohibido despertó la práctica más íntima del alma, un amor destinado a desafiar al mundo. Corría el año de 1854, en las vastas llanuras del norte de México, donde el viento arrastraba polvo y memorias de sangre. En aquellas tierras, donde el sol parecía nunca rendirse y las noches eran iluminadas por lunas inmensas, había un nombre que corría de boca en boca, un nombre que se pronunciaba con deseo, con respeto y también con miedo: Nahuel Tenoch Álvarez. Desde muy joven, Nahuel había sido el retrato de lo que todas las mujeres deseaban y lo que muchos hombres envidiaban. Su cuerpo era una obra esculpida por la guerra y el trabajo. Músculos tensos, pecho amplio, brazos capaces de derribar a cualquier enemigo. Su rostro, marcado por rasgos viriles y un mirar penetrante, se volvía inolvidable para cualquiera que cruzara con él. Pero no era solo su fuerza lo que lo hacía temido y admirado, era su fama. Hasta los 25 años, Nahuel había vivido como un libertino. Era conocido como el guerrero que nunca se negaba al placer, el hombre que pertenecía a muchas y a ninguna al mismo tiempo. En cada tribu que visitaba, dejaba miradas rotas, suspiros prolongados, corazones heridos. Lo tuvo todo: el calor de los cuerpos, la embriaguez de los susurros, el dominio de sentirse deseado. Y sin embargo, cada vez que despertaba en soledad, el eco de su interior le recordaba una verdad más dura que el filo de un cuchillo. Nada llenaba su espíritu. La vida le dio su mayor lección en una noche de traición. Fue una mujer, una de tantas que lo habían buscado, quien lo entregó a sus enemigos. Aquel cuerpo que creyó suyo lo vendió por unas monedas, y Nahuel, confiado, se encontró rodeado de cuchillos, lanzas y fuego. Peleó como fiera, derramó sangre y salió con vida, pero en sus ojos ya no brillaba el mismo hombre. Esa noche, mientras las brasas aún consumían el campo donde lo quisieron ver morir, comprendió que había sido esclavo de sus propios deseos. El orgullo del conquistador ya no lo sostenía. El guerrero invencible se sintió vacío, roto, con el alma en harapos. Caminó hasta la cima de una colina, donde la luna, redonda y blanca como una promesa, parecía observarlo con compasión. Allí, cubierto de cicatrices, con el torso desnudo y la piel manchada de guerra, levantó los brazos al cielo y susurró en su lengua ancestral: «Que los espíritus me perdonen. Hoy hago un voto. No volveré a entregarme a ninguna mujer hasta que llegue aquella que ustedes elijan para mí». El eco de sus palabras se mezcló con el aullido de los lobos y el silbido del viento. Los ancianos de la tribu contarían después que esa noche el fuego de la hoguera se inclinó hacia él, como si la naturaleza misma aceptara su juramento. Desde entonces, Nahuel eligió el camino de la abstinencia, lo que muchos llamarían debilidad. Él lo asumió como su mayor fuerza. Vivió apartado, disciplinado, en una soledad buscada. La carne lo llamaba, los ojos femeninos lo perseguían, las risas de las jóvenes lo tentaban, pero él, con un temple de acero, rechazaba cada insinuación, cada mirada lasciva, cada promesa de placer fácil. Pronto, los rumores crecieron más que su propia sombra. El apache que lo tuvo todo y se negó a todo, murmuraban en los pueblos. Unos lo llamaban santo, otros lo tachaban de loco, otros decían que había caído bajo un hechizo. Pero lo cierto es que aquel voto lo rodeó de un aire misterioso, casi sagrado. Un guerrero que se negaba a sí mismo lo que todos anhelaban. Las mujeres lo seguían deseando, ahora con más intensidad, porque no había nada más seductor que un hombre imposible. Y en los mercados, en los corrales, en las fiestas, su nombre se repetía con la misma mezcla de deseo y respeto. Nahuel, en silencio, continuaba firme, construyendo una soledad que lo templaba como el hierro al fuego. Ese era el hombre que, sin saberlo aún, estaba destinado a cruzarse con una virgen que transformaría su historia.
y también la de todos aquellos que alguna vez se atrevieran a escucharla. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, regálanos un me gusta y comenta la palabra destino. Así seguimos creciendo como una comunidad que vive y ama los grandes romances de época. Pasaron los años y Nahuel Tenoch Álvarez se convirtió en una figura envuelta en un aura casi mítica. Habían transcurrido 7 inviernos y 7 veranos desde aquella noche de juramento bajo la luna, y mientras el tiempo marchitaba los rostros de otros hombres, a él lo volvía aún más imponente. Su cuerpo, tallado por la disciplina y el silencio, parecía esculpido en piedra. Sus hombros anchos se mantenían erguidos, sus músculos endurecidos por la caza y la guerra relucían bajo el sol ardiente de la sierra. Pero lo que más sorprendía no era su fuerza, sino la forma en que había logrado domar aquello que nadie jamás había podido controlar en él: su propio deseo. El guerrero que antes vivía rodeado de mujeres, que despertaba pasiones en cada campamento, ahora caminaba solo, con el semblante sereno, como si dentro de él habitara una llama que nadie pudiera apagar ni encender. Las mujeres lo observaban desde la distancia con un ansia que dolía. Lo veían entrar a los mercados, su andar firme, su mirada profunda, ese gesto serio que parecía no detenerse en ninguna de ellas, y sin embargo, cada una sentía que, en secreto, Nahuel la había atravesado con sus ojos. Hubo jóvenes que, en un intento desesperado por conquistarlo, se adornaron con flores en el cabello, con collares de cuentas, con vestidos bordados. Hubo viudas que lo esperaban en silencio junto a los caminos, con la esperanza de ser llamadas a su choza. Hubo quienes incluso se atrevieron a acercarse ofreciéndole agua, pan, una sonrisa, pero siempre recibían lo mismo: un gesto de gratitud sin promesa, una palabra breve y luego el silencio. Aquello que debía alejar a las mujeres de él solo las hacía arder más, porque no había deseo más intenso que el deseo frustrado, no había misterio más atractivo que un hombre que parecía no necesitar de nadie. Nahuel se convirtió en el imposible, en el sueño prohibido que todas murmuraban en las cocinas, en los patios y hasta en las oraciones de medianoche. Los hombres también lo miraban con recelo. Algunos lo envidiaban por el magnetismo que despertaba. Otros lo despreciaban porque lo consideraban arrogante. Y no faltaban los que decían que estaba maldito, que ningún hombre podía vivir tanto tiempo sin el roce de una mujer. Pero lo que nadie podía negar era que Nahuel se había convertido en un símbolo de fuerza interior, de voluntad inquebrantable. En las noches, junto a la hoguera, cuando el viento hacía crujir las ramas secas y la luna pintaba la tierra de plata, Nahuel meditaba. No pensaba en el pasado, ni en las mujeres que lo habían entregado, ni en la traición que lo marcó. Su mente estaba fija en el futuro, en ese rostro desconocido que los espíritus le habían prometido. Imaginaba unos ojos que lo mirarían distinto a todos, una voz que no lo desearía solo por su cuerpo, sino que lo vería como lo que realmente era: un hombre cansado de la guerra, un corazón buscando paz. Esa esperanza era la única que lo mantenía de pie. Era su alimento en los días de hambre, su escudo en las batallas, su cobijo en los inviernos fríos. Los demás lo veían como un hombre invulnerable, pero en lo más profundo de su pecho había una soledad ardiente, un anhelo que lo consumía despacio. Con el tiempo, las historias sobre él comenzaron a mezclarse con leyendas. Los niños escuchaban que Nahuel podía resistir la tentación de 100 mujeres desnudas frente a él sin mover un solo músculo. Otros contaban que su fuerza provenía precisamente de esa abstinencia, como si cada deseo reprimido se transformara en poder para sus brazos y en firmeza para su espíritu. Decían que era medio hombre y medio mito, que no era de carne como los demás, sino un elegido de los dioses. Y sin embargo nadie sabía que Nahuel también lloraba en silencio. No lágrimas visibles, no sollozos, sino un llanto profundo, enterrado en el alma. Porque el mismo voto que lo engrandecía, también lo aislaba. El mismo juramento que lo hacía fuerte, lo condenaba a una soledad insoportable. Y mientras pasaban los años, cada día que amanecía,
le recordaba que aún no había llegado aquella mujer prometida. En lo alto de las montañas, cuando contemplaba los cielos estrellados, se preguntaba en voz baja: ¿cuánto más deberé esperar? ¿Cuántas noches de silencio me tienen reservadas los espíritus? El viento nunca le respondía, pero en el fondo de su ser, Nahuel sabía que su destino estaba trazado y que tarde o temprano, aquella mujer que había sido escogida para él aparecería en su camino. Lo que aún ignoraba era que esa aparición no solo cambiaría su vida, sino que lo enfrentaría al amor más prohibido, al escándalo más cruel y a la redención más inesperada. Porque incluso un hombre indomable también puede ser domado por el corazón correcto. En el mismo año en que Nahuel se fortalecía en silencio, a kilómetros de aquellas montañas donde él había sellado su promesa, una joven caminaba atrapada en un mundo que no le pertenecía. Su nombre era Isabela de la Vega y Robledo, hija de un hacendado criollo ya fallecido y sobrina de una de las mujeres más severas y respetadas de la región, doña Beatriz Santamaría de Robledo. Isabela había cumplido 19 años, y aunque muchos la llamaban privilegiada por haber crecido rodeada de libros, vestidos de seda y comidas abundantes, la verdad era que su vida era una prisión decorada con flores marchitas. Tenía el rostro delicado, piel clara como el mármol y unos ojos grandes, color de miel dorada, que siempre parecían estar a punto de llorar sin lágrimas. Había en ella una dulzura innegable, pero también un espíritu que la sociedad no comprendía. En un tiempo donde se esperaba que una joven de su alcurnia fuera sumisa, obediente y dócil, Isabela era distinta. No le temía a expresar sus pensamientos, cuestionaba las órdenes injustas de su tía y prefería caminar descalza por los campos que asistir a las rígidas tertulias sociales en la casona familiar. Esa rebeldía silenciosa se convirtió en la mancha que sus enemigos usaban para señalarla, la muchacha que no sabía comportarse como una dama. Y aunque era pura, virgen, intacta en cuerpo y alma, aquello que para muchos debía ser virtud, se volvió motivo de burla y sospecha. Algunos hombres murmuraban que tanta reserva escondía frialdad, que jamás podría ser esposa. Otras mujeres la miraban con envidia y la llamaban hipócrita, como si conservar su inocencia fuera una ofensa. Doña Beatriz, su tía, era la voz más dura de todas, una mujer rígida, de carácter implacable, convencida de que la honra de la familia debía sostenerse a cualquier precio. Para ella, Isabela no era una sobrina, sino un espejo de lo que se debía corregir. La reprendía por su manera de mirar demasiado tiempo a los cielos, por leer en lugar de bordar, por detenerse a escuchar a los campesinos en vez de cuidar su reputación. «Eres una desvergonzada», le repetía con frialdad. «Si sigues así, nadie te querrá por esposa y cargarás con la vergüenza de ser una inútil para esta casa». Pero Isabela no respondía. Guardaba su dignidad en silencio, como quien protege un tesoro frágil de manos crueles. Sabía que en su interior había algo que ningún juicio podía apagar. El deseo profundo de vivir un amor verdadero, un amor que no naciera de conveniencias ni arreglos, sino de miradas limpias, de un reconocimiento del alma. Por las noches, cuando el resto de la casa dormía, solía acercarse a la ventana de su habitación. La brisa fresca movía sus cabellos oscuros y ella se quedaba contemplando la luna con un anhelo escondido en el pecho. Sentía que allá afuera, más allá de las rejas invisibles de su mundo, alguien la esperaba. No sabía su rostro, no conocía su nombre, pero su corazón le dictaba que un día ese hombre llegaría. Mientras tanto, las presiones aumentaban. Su tía había empezado a buscarle un pretendiente entre los hacendados vecinos, hombres arrogantes, ricos, con bigotes engominados y miradas que no veían más allá de su belleza. Para ellos, Isabela no era un alma, sino un trofeo. Y cada vez que uno de ellos intentaba cortejarla, ella sentía el mismo vacío que su corazón no podía aceptar. Era una muchacha atrapada en la encrucijada. Vivir sometida al destino que otros le imponían o esperar en silencio ese amor que su intuición le susurraba, aunque nunca llegara. El contraste era brutal.
Mientras Nahuel soportaba la soledad de su juramento en las montañas, Isabela resistía las cadenas invisibles de su familia y de una sociedad que la rechazaba por ser distinta. Ambos estaban marcados por la misma espera, sin saber que el destino los había puesto en caminos paralelos que tarde o temprano se cruzarían. Isabela, con su inocencia y dignidad, parecía destinada a romper la promesa de Nahuel, y Nahuel, con su fuerza contenida, parecía ser la única respuesta a los suspiros de aquella virgen que nunca había sido tocada ni por un beso verdadero. Lo que nadie imaginaba era que el encuentro entre ambos nacería de manera inesperada, en un instante de peligro, como si los dioses mismos hubieran preparado la escena para que dos almas destinadas se reconocieran en medio del caos. El corazón de Isabela aún no lo sabía, pero pronto, muy pronto, se encontraría frente al único hombre capaz de estremecerla hasta lo más profundo, aquel cuya mera presencia cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Era una tarde de verano de 1854, cuando los caminos del guerrero y de la Virgen se cruzaron por primera vez. El cielo estaba encendido con un sol implacable, y el aire traía consigo el olor de la tierra seca y el zumbido de los insectos que no encontraban descanso. Isabela, cansada de las órdenes de su tía, había escapado por unas horas de la hacienda. Su alma necesitaba respirar lejos de los muros y las miradas que la juzgaban. Caminaba sola, con un vestido sencillo, sin la pompa de las damas que querían exhibirse en sociedad. Sus cabellos oscuros caían sueltos por la espalda, y en sus manos sostenía las riendas de un caballo joven que apenas comenzaba a domar. Pero el destino, caprichoso y eterno, decidió revelarse aquel día. A mitad del sendero, el caballo se espantó con el rugido de un trueno lejano. Las patas golpearon el polvo con furia, y en cuestión de segundos, la bestia desbocada arrastró a Isabela, que luchaba por mantener el control. Su voz se quebró en un grito que se perdió entre los cerros. El animal corrió como loco, levantando una nube de tierra, y la joven, frágil y temblorosa, sintió que estaba a punto de caer bajo los cascos. Entonces apareció él. Desde lo alto de una ladera, Nahuel observó la escena con los ojos encendidos. Sin pensarlo, corrió hacia el camino, su silueta recortada contra el sol, imponente, firme como un dios salido de la tierra. En un solo movimiento, se lanzó frente al caballo, sujetando las riendas con una fuerza que parecía imposible. El animal relinchó, se alzó sobre dos patas, pero la potencia del apache fue mayor. Nahuel tensó los músculos, se aferró con ambas manos y tras una lucha breve y feroz, logró dominar a la bestia. Isabela, temblando, se desplomó entre sus brazos. Sus ojos grandes, aún húmedos por el miedo, se encontraron con los de él. Y fue en ese instante, en ese cruce de miradas, que el tiempo pareció detenerse. Él la sostuvo con delicadeza, como si en lugar de una desconocida llevara en brazos a la joya más preciada. Ella, sin aliento, lo miraba con incredulidad. Aquel hombre no era como ninguno de los que había conocido. Su piel morena, marcada por el sol y la batalla, contrastaba con la blancura de su vestido. Sus labios temblaron, pero no pudo pronunciar palabra. Nahuel, en silencio, solo la contempló. En su pecho, la certeza fue inmediata. Durante años había esperado, había guardado su deseo en un cofre cerrado con cadenas de hierro. Pero en ese instante, supo que los espíritus lo habían traído hasta allí. No era un encuentro casual, no era simple azar. La mujer que sostenía en sus brazos era la prometida de su destino. Ella, aún sin comprender, sintió lo mismo. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, no de miedo, sino de algo más profundo, más dulce y a la vez más perturbador. Era como si la vida le hubiera presentado a un hombre que desafiaba todas las reglas que conocía, un hombre que no debía estar allí y que, sin embargo, parecía haber sido creado para sostenerla justo en ese momento. El silencio se alargó, roto solo por el jadeo del caballo domado y el latido acelerado de sus corazones. ¿Está bien?, preguntó él finalmente, con una voz grave, profunda, que parecía brotar de las entrañas de la tierra.
Isabela asintió, incapaz de articular palabra. Su respiración era rápida, su pecho subía y bajaba bajo la tela clara de su vestido. Nahuel la ayudó a ponerse de pie, y cuando sus manos se rozaron, un calor inesperado los envolvió a ambos. Ella apartó la mirada, avergonzada por la intensidad de lo que acababa de sentir, pero el eco de esa primera chispa quedó grabado en lo más hondo de su ser. Él, por su parte, luchaba contra la tentación. Su juramento le recordaba que debía esperar, que no podía entregarse a ninguna mujer antes de la señal divina. Pero en el corazón ya no había dudas. Esa señal acababa de llegar. Isabela, recobrando fuerzas, intentó agradecerle con voz temblorosa. «Gracias, Señor. Yo no sé qué habría sido de mí». Nahuel bajó la mirada hacia ella y, con una seriedad que la estremeció, respondió: «No me agradezca a mí, agradezca al destino que quiso que yo estuviera aquí». Isabela sintió que sus mejillas ardían. No sabía por qué esas palabras, simples y firmes, le habían atravesado el alma. Mientras el sol comenzaba a caer en el horizonte, tiñendo de oro la tierra reseca, ambos permanecieron allí, frente a frente, dos mundos distintos que jamás debieron encontrarse. Y sin embargo, en aquel instante, ya estaban unidos por un lazo invisible. Ella regresaría a su casa con el corazón latiendo distinto, incapaz de confesar lo que había sentido. Él volvería a su soledad, con el pecho ardiendo y el peso de una certeza imposible de negar. El destino había hablado, y nada volvería a ser igual para ninguno de los dos. Desde aquel día del caballo desbocado, nada volvió a ser igual para Isabela. Sus noches, antes tranquilas, se convirtieron en desvelo. Cerraba los ojos en su habitación y lo veía a él, con la fuerza de sus brazos sujetando las riendas, con la firmeza de su mirada que parecía atravesar la carne hasta llegar al alma. El eco de aquella voz grave aún vibraba en su pecho, como si no hubiera sido un rescate casual, sino una llamada secreta del destino. En las reuniones familiares, mientras su tía doña Beatriz disertaba sobre la honra y el deber, Isabela fingía escuchar, pero en su interior repetía una y otra vez el momento en que cayó entre los brazos del Apache. Había sido apenas un instante, pero lo sentía como si hubiera pertenecido a otro mundo, un mundo donde nadie la juzgaba, donde ella era vista no como un apellido, sino como una mujer. Al mismo tiempo, Nahuel luchaba con su propio tormento. Su vida, sostenida durante 7 años por la disciplina, se resquebrajaba con solo recordar la suavidad de la piel de esa joven, la fragancia tenue que dejó en el aire cuando la sostuvo, la forma en que sus ojos claros lo miraron con gratitud y temblor. Había jurado esperar, había prometido no entregarse hasta que los espíritus lo señalaran, y en lo más profundo de su ser estaba convencido de que ese momento había llegado. Pero ¿cómo aceptar que la mujer destinada pertenecía a un mundo que jamás lo reconocería como igual? Los días siguientes estuvieron cargados de señales que ninguno de los dos quiso interpretar demasiado, pero que los envolvían como llamas discretas. Isabela, en sus paseos furtivos por los alrededores de la hacienda, lo veía de lejos, en los caminos polvorientos, erguido sobre su caballo, con esa presencia que parecía llenar el horizonte. Y aunque sabía que no debía mirarlo demasiado tiempo, sus ojos siempre se quedaban fijos en él hasta perderlo de vista. Nahuel, por su parte, evitaba acercarse, pero el instinto lo llevaba una y otra vez hacia los lugares donde sabía que podía verla. No había contacto, apenas unos segundos de distancia, pero en esos silencios cargados, en esas miradas que se cruzaban sin palabras, había más verdad que en toda una vida de discursos y promesas vacías. Para ella, aquel hombre era un misterio irresistible. No era como los hacendados jóvenes que su tía le presentaba, hombres engreídos que la miraban como si fuera una pieza de exhibición. Nahuel no necesitaba demostrar nada. Bastaba con que estuviera allí, callado, para que su fuerza hablara más que 1000 palabras. Y aunque sabía que jamás debía permitir que su corazón se inclinara hacia un Apache, cada vez que lo recordaba,
Sentía que algo dentro de ella despertaba. Para él, ella era la pureza que había estado esperando. No pureza en el sentido rígido de la sociedad, sino algo más profundo, la inocencia de una mujer que no había sido contaminada por la falsedad ni por la hipocresía. Ella lo miraba sin cálculo, sin interés, sin ambición. Lo miraba como si él no fuera el guerrero temido, sino simplemente un hombre, y eso lo desarmaba. La chispa comenzó a crecer en esos instantes robados, cuando sus miradas se detenían más de lo debido, cuando los labios de Isabela temblaban al intentar hablarle y al final se quedaba en silencio, cuando Nahuel giraba el rostro como si quisiera evitarla y sin embargo volvía a buscarla con los ojos. Eran gestos mínimos, casi invisibles, pero cargados de un fuego que los consumía en secreto. Isabela empezó a soñar. En sus sueños Nahuel no era el hombre prohibido, sino aquel que la tomaba de la mano y la llevaba a un lugar donde no existían nombres ni linajes. Y al despertar, su corazón latía con fuerza, culpándola y al mismo tiempo llenándola de una esperanza desconocida. Nahuel, en sus noches solitarias, encendía la hoguera y cerraba los ojos, recordando el peso ligero de ella entre sus brazos. Luchaba contra el deseo de volver a verla. Se repetía que debía esperar, que debía contenerse, pero la imagen de Isabela ya lo perseguía como una sombra que no se puede apartar. El destino, silencioso y paciente, había encendido la chispa. Y esa chispa, aunque ambos intentaban sofocarla con prudencia, se transformaba día tras día en un fuego imposible de apagar. Sabían que aquello era prohibido. Sabían que el precio de dejarse llevar sería alto. Pero cuando la vida coloca a dos almas en el mismo camino, ni los muros de la sociedad, ni los juramentos de piedra pueden evitar que un corazón comience a temblar al ritmo del otro. Y así, en el silencio de las miradas y en el roce accidental de unas manos, comenzó la historia de un amor que, aún antes de ser confesado, ya había nacido para desafiar a todos. El murmullo del pueblo, que siempre encontraba placer en destruir aquello que no comprendía, comenzó a crecer como la maleza en los campos. Bastó con que unos pocos vieran las miradas que Isabela y Nahuel se cruzaban en los caminos, o notaran el temblor en la voz de la joven al hablar de aquel misterioso apache, para que los rumores se convirtieran en sentencia. Y como toda sentencia, necesitaba un verdugo. Ese verdugo tenía nombre: Doña Beatriz Santa María de Robledo. Era una mujer de rostro afilado y corazón endurecido por los años. Su vestido siempre impecable y su voz grave imponían respeto incluso antes de hablar. Había dedicado su vida a mantener el apellido familiar libre de manchas, y nada la aterraba más que un escándalo que la sociedad pudiera usar contra ella. Para doña Beatriz, la honra era una muralla de hierro, y todo aquel que intentara quebrarla debía ser aplastado. Cuando los primeros rumores llegaron a sus oídos, sintió que la sangre le hervía. ¿Mi sobrina? ¿Relacionada con un apache?, preguntó con un desprecio que quemaba. Antes prefiero verla enterrada que convertida en vergüenza para esta familia. Isabela escuchó esas palabras escondida tras una puerta y un nudo de dolor se le formó en la garganta. No había hecho nada más que vivir un instante de gratitud, un instante de destino, pero en los labios de su tía, ese instante se transformaba en pecado. Las miradas de doña Beatriz se volvieron cuchillos. Cada gesto de Isabela era vigilado. Si salía a caminar, la tía enviaba a una criada tras ella. Si demoraba unos minutos más en el mercado, al regresar era recibida con sermones interminables. «Te comportas como una niña insensata», repetía Beatriz con la frialdad de un verdugo. «No tienes idea del daño que puedes causar. Un solo paso en falso y destruirás el nombre que llevamos con orgullo». Pero lo que Beatriz llamaba daño, para Isabela era lo único que le había dado sentido a su vida en mucho tiempo. El recuerdo de los brazos de Nahuel, de su fuerza protectora y de su mirada grave, era lo único que la mantenía en pie entre tantas cadenas. El prejuicio no venía solo de su tía. Las mujeres del pueblo, al verla pasar, cuchicheaban con sonrisas maliciosas. Los hombres
La miraban con una mezcla de deseo y burla. Para ellos, la sola sospecha de que una joven blanca pudiera haber sido tocada por un apache era motivo suficiente para convertirla en objeto de humillación. Y sin embargo, Isabela caminaba con la frente erguida. Su dignidad, aunque herida, seguía intacta. Nahuel también comenzó a sentir el peso de esa sombra. Sabía que era observado. En cada paso por el pueblo, los ojos se posaban sobre él con desconfianza. Algunos lo acusaban de hechicería, otros lo señalaban como un salvaje incapaz de comprender la pureza de una mujer blanca. Los hombres murmuraban que debía ser castigado, las mujeres lo deseaban en silencio, pero lo condenaban en voz alta, y en medio de todo, él guardaba silencio. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que cada palabra podía volverse contra ella. La protegía con su silencio, aunque ese silencio lo consumiera. Doña Beatriz, al ver que los rumores no se apagaban, decidió actuar. Una noche, mientras Isabela bordaba en la sala con el rostro cansado, la tía se acercó con paso firme. «Escúchame bien, muchacha», dijo con voz cortante. «Ese apache no volverá a mirarte. No volverás a hablar de él, ni a cruzar tu camino con el suyo. Te lo prohíbo, ¿me entiendes?» Isabela alzó la mirada, con lágrimas contenidas en los ojos. Quiso responder, quiso gritar que aquel hombre no era una amenaza, sino el único que la había hecho sentir viva. Pero las palabras se le atragantaron porque sabía que cualquier confesión solo empeoraría su destino. Así, guardó silencio. Pero dentro de ella, una llama comenzaba a crecer. No era solo deseo, no era solo atracción, era la convicción de que lo que había sentido en aquellos brazos no podía ser pecado. Doña Beatriz creyó que había ganado, creyó que su autoridad bastaba para encadenar el corazón de su sobrina. Pero lo que en verdad había logrado era lo contrario. Cuanto más intentaba apagar ese sentimiento, más fuerte ardía. El amor, cuando nace en la sombra de la prohibición, crece con la fuerza de lo imposible. Y aunque la sociedad entera se levantara contra ellos, aunque la voz de la tía retumbara como un martillo, en lo profundo del alma de Isabela ya estaba escrito: Nahuel no era un error, era su destino. La noche cayó con un manto espeso de estrellas. El campo dormía en silencio, roto apenas por el canto lejano de los grillos y el crujido de las ramas secas bajo el viento. Isabela, que había escapado una vez más de la vigilancia de su tía, caminaba con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. No sabía con certeza a dónde iba, pero algo en su interior la guiaba, como si una fuerza invisible la empujara hacia el único lugar donde sentía que podía respirar. Y allí, junto al resplandor de una hoguera encendida en medio del campo, lo encontró. Nahuel estaba sentado frente al fuego, con la mirada fija en las llamas. Su silueta recortada contra la luz parecía la de un gigante ancestral, un hombre forjado por la soledad y el sacrificio. Isabela se detuvo unos instantes, contemplándolo en silencio. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan humano. El guerrero que a los ojos de todos parecía indomable, en ese momento se mostraba sereno, como si estuviera conversando con el fuego mismo. Él levantó la cabeza, y al verla allí, su pecho se tensó. Durante días había luchado contra el deseo de tenerla cerca, contra la tentación de buscarla, pero ahora estaba frente a él, como si el destino hubiera decidido desoír todos sus temores. «No deberías estar aquí», dijo con voz grave, aunque sin dureza. «Lo sé», respondió ella con un hilo de voz, «pero necesitaba verlo». Hubo un silencio que pareció eterno, interrumpido solo por el chisporroteo de la leña. Luego, Isabela se acercó, con pasos temblorosos, y se sentó frente a él. Sus ojos claros brillaban con el reflejo del fuego, y Nahuel sintió que la promesa que había hecho 7 años atrás pesaba sobre su pecho más que nunca. «Isabela», murmuró bajando la mirada como si confesara un pecado, «no soy como los demás hombres que conoces. He vivido con muchas mujeres, más de las que quisiera recordar. Mi vida estuvo llena de cuerpos, de deseos, de pasiones vacías, y nada me llenaba.
hasta que la traición me abrió los ojos. Ella lo escuchaba con el corazón encogido. Cada palabra era un golpe y una caricia al mismo tiempo. Aquella noche juré, continuó él, que nunca más me entregaría a ninguna mujer, que esperaría, aunque me costara la vida, a aquella que los espíritus eligieran para mí. Hice un voto de abstinencia. 7 años he vivido así, rechazando todo, soportando la soledad. Isabela bajó la vista, sintiendo cómo sus mejillas ardían. Había escuchado rumores sobre él, sobre sus rechazos, sobre su misterio, pero escucharlo de su propia boca lo hacía distinto. No era soberbia, no era desdén, era un sacrificio, un compromiso sagrado que lo volvía más grande que cualquier hombre que hubiera conocido. ¿Y ahora?, preguntó ella en voz baja, temiendo la respuesta. Nahuel la miró con una intensidad que la hizo estremecer. Ahora sé que ese voto tenía un propósito, porque cuando te vi, Isabela, cuando te sostuve en mis brazos, supe que la espera había terminado. El aire pareció encenderse entre ellos. El fuego crepitó con fuerza, como si confirmara la verdad de sus palabras. Isabela sintió que el mundo desaparecía. No existía la hacienda, no existía su tía, no existían los juicios del pueblo. Solo existían ellos, en medio de la noche, con una verdad que los unía más allá de la carne. Lágrimas silenciosas brotaron de los ojos de la joven. No eran de miedo ni de culpa, sino de reconocimiento. Nunca nadie le había hablado con tanta honestidad. Nunca nadie había puesto su corazón desnudo frente a ella. Yo, balbuceó temblando, no sé si soy digna de algo así. Nahuel se inclinó hacia ella, sin tocarla aún, con la voz baja, profunda, cargada de ternura. No es cuestión de dignidad, Isabela, es cuestión de destino. Tú eres la señal que he esperado toda mi vida. El silencio volvió a envolverlos, pero ya no era el silencio incómodo de dos desconocidos, sino el silencio sagrado de dos almas que se reconocen. La hoguera iluminaba sus rostros, y en ese instante, sin necesidad de un beso, sin necesidad de un roce, ambos supieron que ya estaban ligados para siempre. Esa noche, junto al fuego, nació una promesa invisible. No importaba el precio, no importaban las voces que se alzaran contra ellos, lo que había comenzado en ese instante no podría ser detenido, porque un hombre que había domado sus propios deseos durante 7 años acababa de entregarle el corazón, y una joven que había sido humillada por su pureza descubría que esa pureza no era debilidad, sino la llave que despertaba el amor más grande de todos. La confesión de Nahuel había dejado a Isabela con el corazón agitado, como si dentro de su pecho hubiera nacido un río indomable. Aquella noche, frente al fuego, no terminó con palabras ni promesas, sino con un silencio ardiente que los envolvió a ambos. El aire olía a humo y a tierra húmeda, pues una llovizna suave comenzaba a caer, apagando poco a poco las brasas encendidas. Cada gota sobre la piel era un recordatorio de que el mundo seguía girando, pero entre ellos había ocurrido algo que el tiempo ya no podría borrar. Nahuel la miraba con una mezcla de ternura y contención. Había pasado años rechazando caricias, conteniendo su cuerpo como un guerrero en eterna vigilia, pero frente a Isabela, cada fibra de su ser pedía rendirse. No se trataba solo de deseo, era un hambre más profundo, el hambre de tocar lo sagrado, de rozar lo que da sentido a la vida. Él extendió lentamente la mano y con el dorso de sus dedos acarició la mejilla húmeda de Isabela. Ella cerró los ojos al sentir aquel contacto. No era brusco ni ansioso, era un roce reverente, como si Nahuel temiera quebrar algo frágil. Ese gesto, sencillo y puro, despertó en la joven un estremecimiento que jamás había conocido. No era miedo, no era pudor, era la revelación de que su cuerpo podía sentir de otra manera, como si la vida misma le hubiera guardado ese instante. El murmullo de la lluvia se intensificaba, y él, sin apartar la mirada, le tomó suavemente las manos. Las colocó sobre su pecho desnudo, y ella pudo sentir el calor de su piel, la firmeza de sus músculos, pero sobre todo, el latido profundo de su corazón. Un corazón que golpeaba con fuerza,
como si estuviera declarando en silencio que la esperaba solo a ella. «Escucha», susurró Nahuel guiando sus manos. «Cada latido ha sido tuyo antes de conocerte». Isabela, conmovida hasta las lágrimas, dejó escapar un sollozo breve. Jamás ningún hombre le había hablado de esa manera, ni siquiera en sueños. Todo lo que conocía del amor eran rumores, frases vacías y promesas hechas para atrapar mujeres en el deber. Pero Nahuel, con su silencio y sus palabras mínimas, la estaba enseñando a sentir de una forma nueva, no como un objeto, no como una obligación, sino como una mujer. Él cerró los ojos y respiró hondo. Luego, la condujo con dulzura a repetir aquel gesto que en su pueblo llamaban la práctica del espíritu compartido. La acercó hasta que sus frentes se tocaron. No hubo beso, no hubo posesión, solo la unión de dos respiraciones que se mezclaban. El calor de su aliento sobre su rostro, el roce de la piel contra la piel en un contacto apenas perceptible, hizo que Isabela temblara. «Respira conmigo», le dijo en un murmullo. «Deja que tu espíritu encuentre al mío». Ella obedeció. Sus pulmones se llenaron al mismo ritmo. Su pecho subió y bajó en sintonía con el de él, y de pronto el mundo desapareció. No existía la lluvia, ni la hoguera apagándose, ni los juicios del pueblo. Solo existían ellos dos, respirando como si fueran un mismo ser. Isabela sintió entonces una corriente recorrerla desde el centro del pecho hasta la punta de los dedos. Era una mezcla de ternura y fuego, de paz y estremecimiento. No había contacto carnal, y sin embargo, su cuerpo entero ardía como si hubiera descubierto por primera vez lo que significaba ser mujer. Nahuel, en su silencio, también luchaba. Cada fibra de su ser le pedía besarla, tomarla, entregarse. Pero su promesa lo sostenía, y en esa contención había un amor aún más poderoso. No necesitaba poseerla para sentirse unido a ella. Bastaba el roce de su aliento, el temblor de sus manos, la certeza de que su espíritu ya había sido marcado por el de Isabela. Ella abrió los ojos y lo encontró tan cerca que pudo contar cada pestaña, sentir cada vibración de su voz contenida. Y allí, en ese instante, comprendió algo que la sociedad jamás le había explicado, que la pureza no era ausencia de deseo, sino la capacidad de entregarlo a quien lo merecía. Sus labios quedaron a un suspiro de distancia, y aunque ninguno se atrevió a romper el juramento del silencio, ambos supieron que ese instante valía más que cualquier beso, porque era un despertar, un incendio que no destruía, sino que daba vida. Cuando la lluvia cesó y el fuego se apagó por completo, Nahuel apartó suavemente sus manos, temblando por dentro pero sereno en el gesto. «No temas», le dijo con voz baja, como si hablara al alma y no al cuerpo. «Lo nuestro no necesita prisa. El fuego ya arde y nadie podrá apagarlo». Isabela, con lágrimas brillando en sus ojos, lo miró con devoción. Por primera vez en su vida, sintió que alguien no buscaba poseerla, sino honrarla. Y esa diferencia la hizo suya para siempre. Aquella noche, en medio de la lluvia y el silencio, nació algo más fuerte que la pasión. Nació un amor destinado a desafiar al mundo entero. La calma que había envuelto a Isabela y a Nahuel aquella noche de confesiones no duró mucho. En los pueblos pequeños, el silencio nunca es leal, y los secretos siempre encuentran una lengua dispuesta a venderlos. Bastó con que alguien los viera juntos a la distancia, bajo la luz de la hoguera, para que la chispa del rumor se convirtiera en incendio. Primero fueron susurros tímidos en los mercados, mujeres que se inclinaban unas hacia otras para murmurar: «La señorita de la Vega ha estado viéndose con un apache. Dicen que él la toca, que la hace temblar como si fuera suya». Las palabras viajaban rápido, multiplicándose con cada boca que las repetía. Lo que había sido un instante sagrado entre dos almas se transformaba en labios ajenos, en algo torcido, en una condena disfrazada de chisme. Isabela pronto sintió el peso de ese juicio. Cuando salía a caminar por el pueblo, las miradas se clavaban en ella como agujas. Ya no eran los halagos por su belleza, ni los saludos de cortesía. Eran sonrisas burlonas,
cejas levantadas, cuchicheos hirientes que la acompañaban hasta que se refugiaba de nuevo en la hacienda. Algunas mujeres, envenenadas por la envidia, la señalaban con desprecio. Se guardaba tanto porque tenía un secreto, y vaya secreto. Los hombres no eran menos crueles. La miraban con un deseo insolente, como si dejarse ver cerca de un apache la hubiera convertido en un cuerpo disponible, en una mujer que había perdido todo lo que antes la hacía intocable. Pero lo más duro vino de su propia sangre. Doña Beatriz, al escuchar las habladurías, sintió que el mundo se le desplomaba. Para ella, no importaba si eran verdad o mentira. La simple sospecha bastaba para manchar el apellido que tanto defendía. Una noche, la llamó con un gesto seco y la hizo arrodillarse frente a ella en el salón principal, con los criados como testigos silenciosos. «Eres una deshonra», escupió la tía con un rostro endurecido por la ira. «¿Cómo pudiste permitir que un salvaje mancille tu nombre? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué dirán de mí?» Isabela intentó hablar, pero la voz se le quebró en la garganta. Quiso decir que nada había pasado, que entre ellos no había habido pecado, sino un amor puro, una conexión que nadie podía comprender. Pero sabía que esas palabras serían inútiles frente a oídos que solo escuchaban conveniencia y vergüenza. «Tía, yo», alcanzó a murmurar con lágrimas cayendo. «Él no es lo que dicen». «Calla», la interrumpió con dureza. «A partir de hoy, no pondrás un pie fuera de esta casa sin mi permiso. No hablarás con él, no pensarás en él. Y si desobedeces, Isabela, no solo te destruirás a ti misma, destruirás a toda tu familia». Las palabras de Beatriz cayeron como un martillo, pero aunque su voz tembló y sus ojos se inundaron de lágrimas, algo en el interior de Isabela se mantuvo firme. Sabía que lo que había sentido en aquella hoguera no podía ser suciedad ni vergüenza. Era lo más limpio y verdadero que había experimentado en su vida. Mientras tanto, Nahuel también fue alcanzado por las lenguas del pueblo. Lo acusaban de haber corrompido a una doncella blanca, de haberla arrastrado a sus prácticas salvajes. Algunos hombres lo amenazaban con armas, diciendo que no tolerarían que un apache pusiera las manos en una de las suyas. Él escuchaba en silencio, soportando el odio con la misma calma con que soportaba la lluvia. No por cobardía, sino porque sabía que cualquier palabra, cualquier golpe, caería sobre ella. Y en medio de aquel torbellino de desprecio, Isabela comprendió lo que significaba amar a un hombre como Nahuel. No era un amor fácil ni permitido. Era un amor que traía consigo la carga del escándalo, el látigo de la humillación, el rechazo de todos. Pero mientras recordara el calor de sus manos sobre las suyas, mientras su corazón repitiera aquel latido que escuchó bajo la lluvia, sabía que valía la pena. El pueblo podía llamarlo pecado, la familia podía llamarlo vergüenza, pero en su interior, Isabela lo sentía como la verdad más pura de su existencia. Y aunque el precio fuera alto, aunque las cadenas de la traición la rodearan, su alma no estaba dispuesta a renunciar. Porque una vez que una mujer descubre lo que significa ser mirada como nadie más la ha mirado, ya no hay juicio ni condena capaz de borrar esa huella. El rumor que había nacido en boca de vecinos y esclavos domésticos pronto se convirtió en un clamor que llegó hasta los oídos de quienes tenían poder para destruirlo todo. Los soldados criollos, al servicio de familias que temían perder su honor, fueron enviados con una orden tajante: expulsar al apache que había osado acercarse a una virgen blanca. No importaba si era inocente o culpable, lo único que interesaba era silenciar el escándalo, arrancar de raíz la mancha antes de que se propagara. Nahuel lo supo antes de que la primera lanza apuntara contra su pecho. Conocía el odio en los ojos de los hombres, ese odio que no busca justicia, sino venganza. Aquel día, mientras caminaba por el pueblo, sintió cómo los cuchicheos se transformaban en pasos firmes a su espalda. Al girar encontró un grupo de soldados que lo rodeaban. La gente miraba desde las puertas y las ventanas, algunos con curiosidad morbosa, otros con satisfacción cruel. «Se te acusa de corromper la pureza de una doncella», dijo el capitán con voz dura,
casi disfrutando cada palabra. «No eres bienvenido entre los nuestros». Nahuel no respondió. Su silencio era su única defensa, porque sabía que cualquier palabra, cualquier grito, solo confirmaría lo que ellos ya habían decidido creer. Y en su corazón, un solo pensamiento se repetía: protegerla a ella, incluso a costa de sí mismo. Esa noche, antes de huir, buscó una última vez a Isabela. Ella lo esperaba en los establos de la hacienda, temblando entre la oscuridad y el miedo. Cuando lo vio aparecer, su cuerpo entero se estremeció. «No», dijo ella, con lágrimas que ya no podía contener. «No me dejes, no permitas que ellos nos arranquen lo que tenemos». Nahuel la miró con una ternura que dolía. Sus manos, que podían derribar a un enemigo con un solo golpe, acariciaron el rostro de Isabela con la delicadeza de una brisa. «Isabela, si me quedo, te destruirán conmigo. Dirán que eres culpable, que me seguiste por deseo. Te arrancarán la dignidad, te encerrarán para siempre. Yo puedo soportar su odio, pero no puedo permitir que lo descarguen sobre ti». Ella se aferró a su pecho, como si en ese abrazo quisiera detener el tiempo. «¿Y qué haré yo sin ti?», preguntó quebrada con la voz hecha ceniza. «Mi vida ya no tiene sentido lejos de la tuya». Nahuel cerró los ojos y aspiró profundamente, impregnándose de su olor, de su calor, de la vida que ella le había devuelto. Era un hombre acostumbrado al sacrificio, pero ese era el más cruel de todos. «Esperarás», dijo con voz firme, aunque por dentro se partía. «Así como yo esperé 7 años, tú me esperarás. El destino no nos ha unido para arrancarnos tan pronto». Las lágrimas de Isabela empaparon su piel. Ella quería gritar, quería correr tras él, pero el peso de su verdad era imposible de negar. Si él se quedaba, ambos serían destruidos. Esa madrugada, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un azul pálido, Nahuel montó su caballo y partió hacia las montañas, con el corazón desgarrado. Isabela lo vio alejarse desde una ventana alta, escondida, apretando las manos contra el pecho, como si así pudiera retenerlo. El eco de los cascos sobre la tierra se convirtió en el sonido más doloroso de su vida. El pueblo celebró en silencio la partida. Algunos sonrieron satisfechos, otros fingieron alivio. Pero nadie entendió que con ese exilio no habían expulsado solo a un hombre. Habían intentado romper un destino. Isabela quedó atrapada entre las paredes de la hacienda, bajo la vigilancia cruel de su tía. Pero en su alma había algo que ninguna cadena podía aprisionar. El recuerdo de la confesión junto a la hoguera, de la respiración compartida, del latido que había sentido bajo sus manos. Cada noche antes de dormir, repetía en silencio las palabras de Nahuel: «Esperarás». Y en esa espera, aunque dolorosa, se mantenía viva. Nahuel, mientras tanto, cabalgaba hacia la soledad, con el pecho ardiendo. Su exilio no era huida, era sacrificio. Había renunciado a lo más preciado no por cobardía, sino por amor. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que aquello no era un adiós definitivo. El destino no era tan cruel como para juntar 2 almas destinadas y luego separarlas para siempre. En el horizonte, el sol se elevaba lentamente, y aunque sus ojos estaban nublados de tristeza, Nahuel juró en silencio: «Volveré por ella, cueste lo que cueste». Los días posteriores a la partida de Nahuel se convirtieron en un calvario para Isabela. Su cuerpo permanecía en la hacienda, pero su alma había quedado prendida en aquellas montañas por donde él cabalgaba hacia el exilio. Las horas pasaban lentas, y cada minuto sin su presencia era un puñal que se hundía más hondo. La joven que siempre había caminado con la frente erguida, a pesar de los juicios, ahora parecía consumirse en silencio. Sus mejillas, antes sonrojadas por la vida, palidecieron. Sus labios, antes temblorosos de ilusión, se cerraron en un mutismo doloroso. Doña Beatriz no tardó en usar esa fragilidad como prueba de culpa. «¿Lo ves?», decía con amargura. «La enfermedad de tu rostro no es más que la consecuencia de tus pecados. Has mancillado el nombre de nuestra familia, y todavía me obligas a cargar con tu vergüenza». Isabela no respondía,
No había defensa posible contra un corazón que no quería escuchar. Pasaba las noches recostada junto a la ventana, mirando la luna como si esperara ver aparecer en ella el rostro de Nahuel. Su cuerpo se debilitaba y los criados murmuraban que la señorita estaba enferma de amor, y no se equivocaban. Mientras tanto, en las montañas, Nahuel caminaba como un hombre sin sombra. Los bosques y los ríos lo habían visto fuerte, altivo, indomable. Ahora lo veían vagar con los hombros encorvados y la mirada perdida. La soledad que antes era su refugio se había convertido en tormento. Cada rincón del paisaje le recordaba a ella. La suavidad de su piel aparecía en el murmullo del agua, la dulzura de su voz en el canto de los pájaros, el brillo de sus ojos en la claridad de las estrellas, y allí, bajo ese cielo inmenso que tantas veces lo había acompañado, Nahuel comenzó a sentir el peso insoportable de su sacrificio. ¿Había hecho bien al dejarla? ¿De qué servía cumplir un voto sagrado si en el camino destruía el corazón que los espíritus le habían destinado? En una noche de desvelo, encendió una hoguera y se arrodilló frente a ella, igual que la primera vez que había hecho su promesa. El fuego iluminaba las cicatrices de su rostro y el humo parecía llevar sus pensamientos hacia lo alto. «Espíritus de mis ancestros», susurró con voz quebrada, ¿acaso mi promesa era para protegerme o para condenarla a ella? Me pidieron esperar 7 años para encontrarla, solo para perderla en un instante. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, ardieron en sus mejillas. Era un guerrero, un hombre de batalla, pero esa noche lloró como niño. El silencio de las montañas lo escuchó todo, y en medio de ese llanto comprendió que su destino no era la soledad, que un amor como el suyo no se ofrecía para ser enterrado, sino para ser defendido hasta las últimas consecuencias. Mientras él luchaba con sus dudas, Isabela enfermaba en la hacienda. Los médicos, pagados por su tía, decían que no tenía dolencia física alguna, que lo suyo era melancolía. Una palabra elegante para disfrazar lo que todos sabían. Se estaba apagando de tristeza. Cada día comía menos, cada noche dormía peor, y al despertar, sus ojos hundidos reflejaban el peso de una espera que parecía interminable. Y en esa desesperación comenzó a hablar en sueños. Murmuraba el nombre de Nahuel como si aún lo tuviera entre sus brazos. Sus criadas lo oyeron, y esas palabras se filtraron como veneno hasta oídos de doña Beatriz. La tía, enfurecida, decidió que lo único que podía salvar la honra de la familia era encerrar a su sobrina, mantenerla lejos de todos hasta que olvidara al apache. Pero lo que doña Beatriz no sabía era que el corazón de Isabela nunca lo olvidaría. Cada día de encierro la unía más a él, porque el amor verdadero no se extingue con barrotes, se fortalece. En el mismo instante en que ella pronunciaba su nombre entre lágrimas, Nahuel soñaba con su rostro. En sus visiones nocturnas, los espíritus le mostraban a Isabela tendida, pálida, consumida, como si su vida se le escapara poco a poco. Y entonces lo entendió. Aquel voto no le pedía que huyera, le pedía que luchara. La espera había terminado y ahora comenzaba la verdadera prueba. Se levantó con el amanecer con los ojos enrojecidos pero el corazón resuelto. «Volveré por ella», juró en voz baja con un fuego renovado en la mirada. «Si debo enfrentar al pueblo entero, lo haré. Si debo romper las cadenas de su encierro, lo haré. Porque un amor que nace del espíritu no puede morir en la sombra del miedo». Y así, mientras el sol bañaba de oro las montañas, Nahuel emprendió el camino de regreso. La prueba del sacrificio estaba completa. Había renunciado, había sufrido, y ahora comprendía que la verdadera lealtad no era al silencio ni a la soledad, sino a ese lazo sagrado que lo unía para siempre a Isabela. El guerrero exiliado había tomado su decisión, y esa decisión no solo cambiaría su destino, sino que encendería la tormenta más grande que el pueblo jamás había presenciado. El sol apenas despuntaba cuando Nahuel volvió a pisar el polvo del pueblo que lo había expulsado. Su figura apareció en el horizonte como un presagio, erguido, fuerte, con los ojos encendidos de una determinación que no conocía miedo. Los murmullos no tardaron en levantarse.
Algunos hombres corrieron a advertir a los soldados, las mujeres lo señalaron con asombro y escándalo, y los ancianos lo miraron como si hubieran visto regresar a un fantasma. Pero Nahuel no buscaba esconderse. Venía a reclamar lo que era suyo, no con violencia, sino con la fuerza de una verdad que ya no podía callar. En la hacienda, Isabela se encontraba pálida, recostada en su habitación, con el corazón consumido por la espera. Sus ojos, hundidos por las noches de desvelo, se iluminaron de pronto al escuchar el alboroto afuera. Se levantó con las pocas fuerzas que le quedaban, se acercó a la ventana y vio su silueta firme en el patio principal. Un grito mudo escapó de su garganta. Su alma lo reconoció antes que sus ojos. Él había regresado. Doña Beatriz, furiosa, salió con paso airado al encuentro. Su voz resonó como látigo frente a los criados, los vecinos y los soldados que ya rodeaban la escena. «Has vuelto para hundirnos en la vergüenza, apache insolente. ¿Acaso no entiendes que aquí no tienes lugar?» Nahuel sostuvo su mirada sin pestañear. «No he venido por tu casa ni por tu apellido. He venido por Isabela. Ella no me pertenece, porque una mujer nunca es propiedad de nadie. Pero su corazón y el mío ya se han escogido. Y nada, ni siquiera tu desprecio, puede separarnos». Las palabras, dichas con voz grave y firme, hicieron temblar el aire. El pueblo entero quedó en silencio, como si esperara que el cielo mismo respondiera. Isabela, incapaz de contenerse, salió tambaleante de la casa. Sus cabellos oscuros caían desordenados, sus mejillas ardían por la emoción. Se abrió paso entre los criados y se colocó frente a él. Con lágrimas brillando en los ojos, pronunció la verdad que había guardado demasiado tiempo. «Basta, tía. No soy un objeto que deba salvar la honra de nadie. No soy una moneda para las conveniencias de esta familia. Yo lo elijo a él, a este hombre al que llaman salvaje, pero que ha sabido honrarme más que cualquier caballero». Un murmullo recorrió a la multitud. Nadie esperaba que una joven protegida por la élite hablara con tanta firmeza, menos aún para defender al hombre que todos habían condenado. Doña Beatriz, roja de furia, intentó alzar la voz. «Calla, ingrata. Tu deber es obedecer». Pero Isabela, con una dignidad que desarmó a todos, se adelantó un paso más. «Mi deber es vivir con verdad. Y si mi verdad es él, entonces que el mundo me condene, pero yo no renunciaré». Nahuel la miraba con un orgullo contenido, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Había esperado años por ese instante. Verla erguida, verla dueña de sí misma, verla desafiar al mundo para elegirlo. Los soldados, confundidos, esperaron órdenes. Algunos bajaron las armas, incapaces de condenar a una mujer que hablaba con tanta claridad. Otros murmuraban entre sí, cuestionando si realmente podían apresar a un hombre cuyo único crimen era amar. En ese silencio, Nahuel tomó la mano de Isabela, despacio, como si aquella unión frente a todos fuera el juramento más sagrado. Ella no la retiró. Al contrario, entrelazó sus dedos con los de él y apoyó la frente en su hombro, como si declarara al mundo entero que ese era su lugar. Entonces, Nahuel habló con una voz que se alzó sobre el murmullo del pueblo. «Me acusaron de manchar su pureza, pero entiéndanlo, yo no la corrompí, yo la reconocí. No la toqué para poseerla, sino para honrar lo que ya era sagrado en ella. No vine a arrancarle nada, vine a ofrecerle todo lo que soy». Sus palabras se grabaron en la memoria de todos los presentes. En ese instante, no era el apache temido ni el exiliado perseguido. Era un hombre que hablaba desde lo más hondo de su alma. Doña Beatriz, derrotada por la fuerza de esa verdad, cayó en un silencio amargo. Sus ojos, acostumbrados a dictar sentencias, no pudieron sostener la mirada limpia de su sobrina. El pueblo no aplaudió, no vitoreó, pero el silencio que siguió no era de condena, sino de respeto. Por primera vez, comprendieron que aquello que habían llamado pecado era en realidad la forma más pura de amor. Nahuel tomó a Isabela de la cintura y la sostuvo con firmeza, como aquel día en que la rescató del caballo, y ella, apoyada en él, sonrió por primera vez en semanas, con la serenidad de quien, pese a todo, ha encontrado su hogar.
Ese día, sin templos ni campanas, sin sacerdotes ni firmas, se selló entre ellos una unión más fuerte que cualquier ceremonia. Porque la redención del amor no la da la aprobación de los demás, sino el valor de dos corazones que se eligen frente al mundo entero. El tiempo, que tantas veces había sido enemigo, por fin se convirtió en aliado. Semanas después de aquel día en que Isabela y Nahuel se enfrentaron al mundo con la fuerza de su verdad, el rumor de la vergüenza fue cediendo paso a un murmullo diferente. Ya no se hablaba con la misma saña de pecado ni de escándalo. Poco a poco, incluso quienes habían condenado a la joven empezaron a bajar la mirada cuando la veían caminar tomada de la mano del Apache. Había algo en esa unión que desarmaba cualquier argumento. Era imposible negar la dignidad de su amor. Y entonces llegó el día que parecía imposible. En una pequeña iglesia blanca, perdida entre las colinas, se reunieron campesinos, mujeres del pueblo, algunos vecinos curiosos y, contra todo pronóstico, también aquellos que alguna vez habían hablado mal. Nadie quería perderse la escena que parecía arrancada de una leyenda, la boda de una virgen criolla y un guerrero apache. Isabela entró vestida con un sencillo atuendo de lino, sin joyas, sin ostentación. Su belleza radiante no necesitaba adornos. Era la pureza de su alma lo que iluminaba el lugar. Nahuel, firme, con el torso cubierto por una camisa blanca que realzaba la fuerza de su cuerpo, la esperaba con los ojos brillantes, incapaz de apartar la mirada de ella. No hubo música de orquesta, ni alfombras bordadas, ni invitados de abolengo. Hubo flores silvestres recogidas por manos humildes, hubo cantos espontáneos de los presentes, hubo lágrimas que caían sin pudor. Y sobre todo, hubo dos corazones latiendo como uno solo. Cuando se dijeron las palabras de unión, nadie escuchó fórmulas vacías. Lo que se oyó fue la voz temblorosa de Isabela prometiendo fidelidad eterna, y la voz grave de Nahuel jurando cuidar de ella con la fuerza de su vida. No fue un contrato social, fue un pacto del alma. Y el pueblo entero, testigo de aquello, comprendió que estaba frente a un amor destinado a trascender. El tiempo corrió después, como un río sereno. La hacienda que antes había sido cárcel para Isabela se transformó en un hogar. Nahuel y ella, unidos, construyeron una vida donde la tierra florecía y las paredes, alguna vez llenas de sombras, se llenaron de risas. La joven que había sido condenada por su pureza ahora caminaba con un niño en brazos, y luego con otro y otro más. Cada hijo era un símbolo de esperanza, un testimonio de que la vida siempre vence al prejuicio. Se los veía juntos en las tardes, Nahuel trabajando con los campesinos, levantando vigas con la fuerza de sus brazos, mientras Isabela lo observaba desde el pórtico, con la serenidad de quien sabe que su destino, por fin, está cumplido. Al caer la noche, se sentaban frente al fuego, rodeados de sus hijos, y él les contaba historias de los espíritus, de cómo un hombre puede ser fuerte no por la guerra, sino por la capacidad de esperar y amar. El pueblo, que antes había sido juez cruel, terminó por rendirse a esa verdad. Las mujeres comenzaron a mirar a Isabela no con desprecio, sino con admiración. Veían en ella a la que había desafiado las cadenas del qué dirán y había encontrado felicidad donde nadie más la hubiera buscado. Los hombres, en silencio, respetaban a Nahuel, no por su fuerza, que ya conocían, sino porque había demostrado un valor mayor que cualquier batalla, el valor de amar sin miedo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, Isabela salió al patio con sus hijos jugando alrededor. Nahuel la abrazó por detrás, apoyó el rostro en su cabello y juntos contemplaron cómo el cielo se teñía de oro y rojo. Ella suspiró, con una sonrisa que guardaba todos los recuerdos de lo que habían vivido. ¿Ves, Nahuel?, susurró. Dijeron que era imposible. Y aquí estamos. Él la miró con los ojos húmedos, como aquel joven que alguna vez prometió esperar 7 años por la señal de los espíritus. No fue imposible, Isabela, solo fue necesario creer. El viento sopló suave, y en ese instante todo tuvo sentido. Los años de soledad, los rumores,
la persecución, la humillación, la espera. Todo había conducido a ese momento. Y así, bajo el cielo inmenso de México, se cerró su historia con una certeza luminosa. El amor verdadero no conoce cadenas, y cuando dos almas se reconocen, ni el tiempo ni el prejuicio pueden impedirles construir la eternidad. Antes de despedirme, quiero invitarte a ser parte de esta familia que ama los grandes romances de época. Tu suscripción, tu me gusta y tu comentario son lo que mantienen vivo este espacio. Y gracias a ti, podemos seguir contando historias que conmueven el corazón. Escríbenos en los comentarios la palabra destino, porque eso fue lo que unió a Isabela y Nahuel. Y es también lo que nos une aquí. El destino de compartir juntos el amor por estas historias. Así, cada vez seremos más los que creemos que el verdadero romance nunca pasa de moda.